Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, gracias por el favor de seguirnos. Pero es que no me avisaron, muchacha. Ah, de sorpresa hoy. Así, ¿eh? Me querían agarrar infraganti. Buenos días, mi querido compañero Alexander Pérez, que está por aquí también. Buen Ustedes no día, son fáciles, compañero. muchachos, ¿eh? ¿Cómo te fue el resto del día ayer? Bueno, viendo mucho movimiento y muchas escaramuzas, muchas eh, traperías políticas, de esas cosas, de las artimañas sucias y perversas, a que un grupo le encanta jugar y al que se añaden otros más que se dejan arrastrar a caer en las más bajas prácticas de lo que debería ser la práctica decente y ética política. Un grupo la ha convertido en una de las prácticas más perversas y sucias que se pueden apreciar en estos momentos muy claramente en el Congreso de la República. Y digo todo esto no solamente por la información que salió ayer y que Alberto Caminero recoge perfectamente una parte de los hechos en el periódico El Nacional, cuando revela que el presidente Danilo Medina tuvo una reunión con 20 miembros del comité político y algunas personas más en la casa presidencial de Juan Dolio este pasado sábado. Que por cierto, yo estaba en Juan Dolio. Mi hijo Kinichi cumplía años. Ah, sí, tú lo dijiste aquí el jueves, sí. Sí, y yo estaba allá en Juan Dolio. Y resulta que muy cerquita de mi casa, en la casa presidencial, se celebró una reunión encabezada por el presidente Danilo Medina, donde se trató el tema de la ley de partidos y donde se insistía en seguir pichando el juego de imponer primarias abiertas y simultáneas. O de lo contrario, el otro punto sería imponer primarias cerradas simultáneas. En ambos casos, sean primarias abiertas simultáneas impuestas o primarias cerradas impuestas a los partidos, es inconstitucional. Todo el mundo eso ya lo conoce y sabe muy bien cuáles artículos de la Constitución prohíben de manera muy clara y llana, prohíben el que se le imponga a un grupo de personas mediante esa asociación privada, imponerle normas, imponerles reglas. En la Constitución está contemplado dejar en libertad a esos grupos a que ellos escojan a sus autoridades. Se tiene esa potestad como ciudadanos dominicanos que somos porque la Constitución de la República nos lo permite. Cualquier otra cosa distinto a eso es violatorio a la Constitución. Pero además, señores, si ya el presidente había enviado una carta que aunque en el fondo ciertamente él seguía insistiendo en sus primarias abiertas simultáneas, lo importante de la carta y lo que abrazó el propio Leonel Fernández, el propio Luis Abinader, la Junta Central Electoral y el CONEP y todas las demás organizaciones que han estado hablando del tema y sus principales líderes, lo que abrazaron de la carta fue el paso que finalmente dio el presidente de la República, que nunca se le había oído hablar ni mucho menos, y que esa misiva sembraba un poco de esperanza entre todos ellos para permitir el diálogo y no que ese grupo estuviera cerrado a banda en querer imponerse por encima de la voluntad de la mayoría del pueblo dominicano, representado en todos esos partidos pequeños y grandes
que están allí también representados en el Congreso de la República, así como también la sociedad en sentido general a través de organizaciones no gubernamentales como la FINJUS, como Participación Ciudadana, otros como por ejemplo la Junta Central Electoral, otro como por ejemplo el propio CONEP, otro como por ejemplo los industriales de Herrera, aquí otro por ejemplo como por ejemplo la Iglesia Católica, todo lo que son las iglesias evangélicas. Señores, toda la sociedad pidiendo a gritos que se respete la Constitución de la República. Todo el mundo pidiendo a gritos a que se le permita a cada partido decidir cómo, bajo qué método elegir sus autoridades. Y cómo es posible que luego de creado un ambiente de distensión por el solo hecho de Danilo mandar esa carta, independientemente de todo, de que el fondo fuera pero en esa misma carta él decía, vamos a una comisión bicameral, aunque debe ser oficiosa, porque una comisión bicameral es imposible, y todo eso se le explicó al presidente Danilo Medina, porque ya el Senado había expulsado esa ley, la había conocido y la había aprobado y la había enviado, ya se había desapoderado de esa ley. Por lo tanto, de la única manera que se puede crear una comisión especial bicameral es una bicameral oficiosa. Quiere decir que esos senadores podrán participar de los debates, de los análisis a través de esa comisión especial y tendrán derecho a voz pero no a voto. Y que al final, y es muy importante esto, cuando se vaya a conocer y se vaya a determinar y quienes vayan a votar sean los de la comisión de diputados y quien la presente sea el presidente de esa comisión, en este caso el doctor Henry Merán. Eso es lo que procede. La ley hay que ceñirse a ella. No se puede seguir intentando violentar la ley. Y es violatorio a la ley permitir que en esa ley de partidos se aprueben unas primarias abiertas simultáneas o se aprueben unas primarias cerradas simultáneas. De las dos formas es inconstitucional. Y no se puede seguir intentando querer violentar la Constitución, pero ¿por qué razón? ¿Qué es lo que en el fondo quieren ese pequeño grupo? Que porque quizás algunos tienen demasiado poder, creen que pueden estar por encima del bien y del mal, creen que pueden estar por encima de la voluntad de la mayoría del pueblo dominicano, que está advirtiendo del daño que le haría una ley como esa, que además sería ilegítima, sería inconstitucional. Pero todo eso ocurrió ayer en el Congreso de la República. Primero sale que Danilo se reúne con esos miembros del comité político para tratar ese tema y supuestamente lo que sale de allí es que hay que seguir. Y hay que seguir para ver cómo se insiste y aprobar una ley, por lo menos en este tema de las primarias, que fue lo que fue enfático, que sean abiertas simultáneas o cerradas simultáneas. Las imposiciones, señores, traen sus reveses. Las imposiciones no son buenas, y más si estamos hablando de que es violatorio a la Constitución de la República. Cualquier cosa que vaya en contra de la Constitución, cualquier ley, inmediatamente se tiene que caer. Y el pueblo dominicano está claro en eso. ¿Por qué seguir insistiendo? Yo realmente no entiendo cómo es posible que luego de que toda la sociedad quiso darle la oportunidad al presidente de la República, luego de que él diera un paso, entonces detrás había un engaño. Detrás de todo esto estaban haciendo y planificando otras cosas, con el propósito de que otros grupos se durmieran, digo yo, de que los otros se descuidaran, para luego venir ellos y dar el zarpazo a medianoche, cuando no haya luz, cuando todo sea una oscuridad y se confunda todo. Y eso es deshonesto, eso es jugar sucio, eso es tener mucha malicia dentro de un ambiente que se decía iba a ser un ambiente de consenso,
de discusiones, de planteamientos, para luego entonces votar y tomar decisiones. Eso es lo lindo, lo bello de la democracia, pero nada de eso fue así, Alexander. Todo Mira, eso fue simple y llanamente una ficción, una ilusión, solamente. mira, Lindsay, yo estaba ayer en una reunión cuando me llegó alguien me puso por WhatsApp la primera plana del Caribe. Oh, sí. Mira, Anthony, Y te voy a mandar sucede esa primera plana del Caribe para... que incluso hace como 2 días el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, decía que venía una sorpresa en torno a la ley de partido y él decía Vaya sorpresa. porque ya se había consensuado el tema, que ya se había consensuado. Prácticamente lo que él estaba diciendo era que la ley se iba a aprobar porque estaba consensuada. En esa reunión donde yo estaba, alguien decía, y yo dije, miren, cuando yo vea que se apruebe esa ley, yo lo creo. Porque yo insisto, creo, y he sido reiterativo en el sentido de que lo menos que se quiere es la aprobación de la ley. Y yo insisto que todo eso son subterfugios para bloquear la aprobación de la ley de partidos. No se quiere sencillamente la aprobación de la ley de partidos, pero además, yo me resisto a creer que el presidente haya dicho eso en esa reunión, porque la carta que el presidente de la República envió al Congreso, y que incluso algunos creyeron que era una forma del presidente restarle fuerza a la carta pastoral, a la carta de los obispos, en la que los obispos planteaban su oposición tajante a que se quiera regular el proceso interno de los partidos. Pero en su carta el presidente prácticamente dice, bueno, yo soy partidario de las primarias abiertas, y explica por qué es partidario de las primarias abiertas, y explica por qué su posición, por qué él entiende que debe ser así, por qué él favorece, en qué beneficiaría. Él explica todo eso en su carta. Y termina llamando a un consenso para que se apruebe la ley de partidos. Entonces, si ese es el presidente de la República, Danilo Medina, el que manda esa carta y plantea de esa forma su visión, yo me resisto a creer que el presidente haya promovido entonces Pero no es que tú te resistas o no a creer, es que esa fue la realidad, porque una cosa es que tú quieras creer o no quieras creer, pero otra cosa es que tú veas que eso es así, porque imagínate tú. Porque no, yo no lo quiero creer, pero ya pasó. Bueno, tú querrás creerlo, no querrás creerlo, pero el tablazo está dado. Sí, eso es así, querido compañero. Entonces, yo me resisto a creerlo porque yo creo que el presidente es un hombre de posiciones firmes, y entonces decirle una cosa a la sociedad, en una carta, mi posición es esta. Yo creo que hay que buscar un consenso. No hay votos para aprobar eso en la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que lo ideal sería que entre las fuerzas se busque un consenso para aprobar la ley. Ahora, si el presidente de manera subrepticia entonces manda a todos sus paniaguados a boicotear, a promover entonces la aprobación de la ley, y convoca a sus funcionarios que son miembros del comité político, los convoca a Juan Dolio y le dice, entonces el presidente lo que está es boicoteando la aprobación de la ley de partidos. Y por eso yo digo que yo me resisto a creer eso, porque yo no creo que el presidente de la República haga un ejercicio de esa naturaleza. O sea, yo sí, verdad, yo recuerdo que tú también te resistías a creer que el presidente se iba a reelegir. Es que yo creo que él no lo va a hacer. No, pero se reeligió. Y aunque tú te resistas a creerlo, ya él es presidente de nuevo.
No, porque fue en la segunda etapa. Yo decía que él no se iba a repostular. No, pero ya ahora. que ella también, compañero, porque usted decía que él no iba a violar la ley, que él no iba a violentar la Constitución. Usted es una gente demasiado sana y buena. Entonces lo que yo digo es, inocente, mariposa. Entonces lo que yo digo es, hay que permitirle a la sociedad dominicana la aprobación de la ley de partidos. Hay que permitir la aprobación de la ley de partidos porque independientemente de que eso le pone una camisa de fuerza a los partidos, independientemente de que eso les regula la vida a los partidos y los partidos no quieren eso, eso es necesario para mantener la calidad de la democracia en este país. Pero la aprobación de la ley de partidos es la garantía de que en el PLD ahora y en el PRM no pase lo que pasó en el PRD y lo que pasó en el Partido Reformista. El PRD era el partido por antonomasia en este país. El PRD era, hablar del PRD era hablar del país. De hecho, la gente usaba mucho la figura. Lo que más se parece al pueblo dominicano es el PRD. Y el PRD fue diezmado. El Partido Reformista, un partido que ejerció el poder durante 22 años y que tiene uno de los legados de Estado más grandes en este país. El Partido Reformista ha sido diezmado. Y entonces, ¿por qué esas organizaciones han llegado a esos niveles? Porque el Partido Reformista, cada vez que hacía un proceso interno, sea para elegir autoridades o sea para elegir candidatos, se dividía. El PRD lo mismo, cada vez que hacía un proceso interno o para elegir candidatos o para elegir autoridades, se dividía. Y entonces es una falacia, es una falta de respeto a esta sociedad. Hablar de que queremos imponer primarias cerradas, abiertas, es más, queremos regularles, porque y yo en eso estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor Fernández cuando dice primarias abiertas y primarias cerradas, que como quiera que sea, eso es inconstitucional como quiera. Porque es que la Constitución prohíbe que el Estado le regule la vida interna a las organizaciones privadas. Y los partidos son entidades privadas con una función pública. Entonces, yo creo, porque además, cuando usted lee los artículos, que quienes son expertos en esa área, porque yo no soy abogado y soy un neófito en la materia, pero cuando usted lee, pero yo no soy analfabeto, y cuando usted lee las partes donde la Constitución habla de los partidos, usted se da cuenta que ciertamente es así. Aunque el gobierno haya traído a todos los tratadistas mundiales del tema a decirnos aquí otra cosa. Pero además, independientemente de que eso es inconstitucional. Pero ni eso han podido traer, porque lo que han traído dos empujones y ni la supieron defender. Como decía Lindsay, es la sociedad dominicana la que no quiere que se esté regulando la vida interna de los partidos. Pero la sociedad. Pero tú sabes por qué la sociedad no lo quiere. Porque es violatorio a la Constitución. Exactamente. La gente lo que no quiere es que esa Constitución se violente, señores, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la carta, del libro que rige la vida de este país. De eso es que se trata. Una Constitución que además fue avalada y aprobada por todo el pueblo dominicano. Y que está ahí, que descansa ahí, y que esa Constitución es para respetarla. Esa Constitución es para respetarla. Y si se establecen normas y reglas en esa Constitución, el ciudadano está obligado a cumplir con todas esas normas y esas reglas. No a que cada vez que a un ciudadano se le antoje querer cambiar porque ya no le convenga, agarrar la Constitución y entonces cambiarla. Así no. Porque la ley debe ser igual para todos. Entonces, lo que el pueblo dominicano no quiere es que esa Constitución se siga relajando. Ni es que Trujillo que salga de la no, tumba, nadie. Ya. Que esa Constitución se siga violando una y otra vez como que es un pedazo de papel cualquiera. De eso es, y a eso es que el pueblo dominicano está rechazando con vehemencia, con firmeza, y como debe de ser. Por eso toda la representatividad
de esta sociedad también rechaza esa aberración terrible de un grupito que por simple y llanamente un tema personal de conveniencia particular, entonces quieren cercenar esa Constitución y avasallar todo lo que esté de por medio. No importa que ni siquiera los números, la cantidad de legisladores, no importa que no sean los suficientes ni les den, como quiera seguir insistiendo. No importa que se haya enviado lo que se haya enviado y se haya dejado caer la intención de querer consensuar y negociar abiertamente en una mesa de manera clara y transparente. Y de repente todo eso fue un engaño. Todo eso fue un engaño más a ese grupo. Óyeme, cuando las cosas ya llegan a esos niveles, entonces la sociedad tenía razón. El pueblo tenía razón, porque eso lo que hace es reafirmar más un tema de desconfianza que hay de parte del pueblo dominicano a estas autoridades. El propio presidente de la República, que se había ganado la desconfianza del pueblo dominicano en su gran mayoría. La gente no creía o no cree en el presidente Medina en un porcentaje tan alto como hablar más del 70% de la población. Y si ya venía el presidente dando un paso como este de enviar una carta al Congreso donde él hablaba de que se pusieran de acuerdo, que él reconocía que es verdad que no tenía los votos para pasar esa ley, pese a todos los intentos posibles, no los consiguió los votos. Y ahora entonces, luego de distender a este pueblo dominicano, se recibe el zarpazo de que hubo una reunión el pasado sábado donde se seguía insistiendo y donde se planteaba claramente que esta semana iba a ser de fuego y fuego a la lata. No, señores, las cosas no pueden llegar hasta ahí. Las consecuencias son terribles. No se puede seguir insistiendo cuando ya todo el mundo ha hablado, cuando ya todo el mundo ha expuesto las razones más que válidas de ese por qué no apoyar un adefesio como ese de unas primarias abiertas simultáneas, que quieren venir con ese argumento tan débil y tan perverso como dañino y también mentiroso, como que quieran decir que eso es lo más democrático. Todos aquellos que presentan ese argumento saben que eso no es verdad. Lo saben perfectamente, pero siguen insistiendo. El pueblo no se tragó ese cuento, no se quiso comer ese caramelo, le habló claro, pero aún así, otra vez se sigue insistiendo. Cuando se había sembrado la esperanza de que hoy por lo menos ya íbamos a conocer, de que se pusieran de acuerdo en esa comisión especial, ya se veían pasos de parte de dos figuras fundamentales del danilismo, como son el profesor Camacho y Miriam Cabral. Una actitud beligerante, arrogante y diciendo unas palabras terribles y todo eso salía de ahí del Congreso, que nunca habían visto a doña Miriam Cabral reaccionar y hablar y decir todos los improperios que dijo en ese Congreso. Y yo decía, no, pero aquí hay algo que huele mal. Hay algo que huele mal, porque si Danilo manda la carta y todo el mundo la abraza y dice, sí, vamos a buscarle la vuelta. Aún la propuesta de Danilo es ilegal, ilegítima. Aún así, vamos a buscarle la vuelta. Como no se puede crear una comisión bicameral como tal, le vamos a crear una comisión bicameral oficiosa. Y se le buscó la vuelta desde el primer momento. Para que ahora venga y se dé ese zarpazo. Y se celebren reuniones y se baje en línea. Y no, lo que se dijo por aquí es una cosa, pero lo que vamos a hacer es otra. Eso no está bien.
Me excusa todo el mundo que no quiera, pero eso no está bien. Eso se llama jugar sucio. Al menos eso fue lo que me enseñaron en mi casa. No hay otra forma de decirlo. Ni hay por qué maquillarlo. Esa es la realidad. Y lo sabe todo el mundo ya. La celebración de esa reunión, la razón por la cual se celebró, lo que se dijo, lo que no se dijo, la reacción de uno y del otro, y bueno, y de quien la encabezaba y de todo el mundo. Eso no es posible. El pueblo dominicano no se merece esto. Quiere decir que con ese grupo no se puede negociar. No se puede hablar, porque usted no sabe con qué le van a salir. Confiar en la palabra. ¿No? Así mismo es. No hay confianza. Ya lo que se creía era que la semana próxima iban dizque a aprobar la ley de partidos en la Cámara de Diputados y que ya el Senado la iba a recibir y también la iba a aprobar y se la iba a mandar al Poder Ejecutivo. Y un final feliz. Y final feliz. Colorín colorado y este cuento se ha acabado. No. Toda una ilusión, una sombra y una ficción. Nada más. Qué lastimoso que eso haya ocurrido así. Hay que lamentarlo muchísimo. Yo saludo ese ejercicio periodístico de Caminero, de Alberto Caminero. De nuestro amigo Alberto Caminero. Porque... Anthony, de por Dios, ¿dónde está la imagen que te mandé? Mírala ahí. Alberto Caminero ayer hizo primera plana con esta información desplegada en el periódico El Nacional con lujos y detalles. Danilo insistiría en primarias abiertas y ahí Caminero revela que Danilo se reunió en Juan Dolio y que dijo y que no dijo y que fue con 20 miembros del comité político, otros legisladores y gente bueno. Y fue en la casa presidencial, a donde iba mucho Hipólito Mejía también, ahí en Juan Dolio, cerca de la policía, hay un destacamentico y hay una pista de aterrizaje de helicóptero, y entonces ahí llega el presidente y entonces inmediatamente enfrente, una puerta grande de madera, ahí está la casa presidencial. Y en esa casa presidencial estuvieron desde las 11 de la mañana hasta pasadas las 6 de la tarde. Hasta pasadas las 6 de la tarde. 7 mañana gallo. O sea, ahí se habló, se comió, todo. Hubo tiempo para todo. Más de 6 horas reunidos en la casa presidencial de Juan Dolio, la casa de veraneo de los presidentes que unos usan y otros no. Leonel nunca fue a esa casa presidencial. Hipólito casi todos los fines de semana se iba para allá. Y hasta no fin de semana, sino días normales. Él iba para allá. Sí. Entonces, Danilo fue este fin de semana y se destaca esta visita de Danilo por las visitas que llevó, que fueron llamados e invitados a la mesa. Y ahí estuvieron por lo menos 20 miembros del comité político de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y quiénes fueron esos 20? Son 34, ¿verdad? 33, 34. Sí, porque le dieron bola negra a un grupo. Sí, pero mira, José Tomás está en Washington, entonces José Tomás no participó. Y tú sabes cuáles 6 no participaron. Pero además no lo hubiesen incluido tampoco. José Tomás ha perdido la confianza de... No creo, no sí, creo. Tú sabes que... No sé. Por un Twitter que él escribió. Bueno, hay muchos de los miembros que
que no estaban aquí y otros que simple y llanamente nunca iban a ser invitados a esa reunión, sobre todo por el tipo de reunión que era y para lo que era. Entonces ahí lo que iban a haber 20 personas que sí podían estar ahí y los que sí podían estar fueron invitados. Quienes sean, es lo de menos porque todo el mundo además sabe quiénes son, lo intuye y sabe quiénes son. Todos los que son funcionarios o una gran parte de los que son funcionarios de este gobierno estuvieron allí y eso es lo de menos. Ahora, lo que se dijo allí, eso es lo importante. Mira. La actitud que se asumió allí y la posición y la línea que se bajó, eso es lo importante. Y eso es lo que ha trascendido. Porque la verdad es que ha sorprendido, ¿no? Porque quizás el otro grupo se dejó fiar, entendía que eso era lo lógico, el consenso, bueno, él lo hizo público, el presidente Medina mandó una carta pública, él no se va a prestar a una cosa como esa. Bueno, pues sí se prestó, porque hubo la reunión y ya dijeron que eso fue lo que pasó ahí en esa reunión. ¿Ustedes vieron? Ahí está el periódico, yo invito a que todo el mundo lo lea para que ustedes vean. Y se supone que si trascendió lo que hablaron ahí porque uno de los 20 dio la información. No, más de uno de los 20 habló. Más de uno de los 20 habló. Varios. Porque tú sabes que siempre hay amigos, pero dentro de esos amigos hay muchos periodistas. Y entonces esos periodistas se lo dicen al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Y se corre la cadena porque este es un país muy chiquito. Y es una sociedad que está hasta sectorizada, por así decirlo, segmentada. Lo que significa que el grupito que se mueve es el mismo. Si uno es amigo del otro, no, bueno, ahí el hombre lo que dijo fue tal cosa. Y no lo dicen por mal, sino que trasciende, porque tú sabes cómo es también el protagonismo. Yo estuve, el presidente me invitó allá en la casa presidencial de Juan Dolio. Allá bebimos del vino caro, del bueno, el que te gusta a ti, ese mismo bebimos, y del queso importado de Francia tal, y unas aceitunas, ya usted sabe que no son las del potecito aquel, no, de las marroncitas, de las ricas. Entonces, todo eso, nada más para darse, como dicen, el bombo de decir que estuvieron ahí. Y entonces empiezan a hablar de más y dan detalles, ¿no? Y en una el presidente se puso a cherchar con fulano y le dijo tal cosa. Todo eso trasciende, porque es que eso es así. Y más una reunión de más de 6 horas. Usted sabe lo que es, los tubazos que se dieron ahí. Toma tu vaso, y el otro el vaso, y entonces mucho tu vaso. Y entonces después de ahí, imagínense. Si se encontraron esa misma noche con 2 o 3 de los que se recibieron varios tubazos, hablaron y dijeron lo que todo con lujos de detalle. Entonces, pero aún así es realmente difícil creer una cosa como esa, que después de una carta que levantó tanto las esperanzas y ciertamente creó una distensión importante en el país, y bajó las temperaturas políticas, que se vuelva a ese escenario. Pero además que se vuelva a un escenario en una especie en esas películas chinas que era un solo hombre y hasta manco contra un ejército entero y los mataba a todos. Así que pretende actuar este gobierno, o sea, el gobierno solo contra la sociedad, y a pesar de que está manco y tiene la espada del poder, cree que puede desbaratar a la sociedad completa. Y entonces eso es lo peligroso, eso es lo lamentable. Es muy lamentable. Que se haya perdido el sentido de la confiabilidad. No hay confianza, pero no solamente que no haya confianza, sino que de manera inexplicable se le da todavía una oportunidad y vuelve a traicionar la confianza. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacer cuando esa confianza que en algún momento usted dice, bueno, vamos otra vez
apostar. Vamos a hacer una nueva apuesta a que sí se puede lograr el diálogo, el consenso, la discusión abierta de las ideas. Tú le depositas nueva vez y rompe de nuevo con esa confianza. ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, ayer en los periódicos de Haití, ayer hay una información que es comparable con esto. Y es que una pareja se iba a casar, la boda era el fin de semana pasado, y el mismo día de la boda es que la mujer le dice al hombre que es un transgénero. Imagínese usted. Entonces, ese hecho que pasó en Haití y que era titular en los periódicos ayer, es comparable con eso. Porque ese tipo de acciones crea un ambiente de deshonestidad. Sí. Que entonces lo que se crea es un manto de desconfianza, de que la gente duda entonces. Bueno, pero es que la duda ha estado puesta desde hace mucho y se le dio la oportunidad y la traicionó de nuevo esa oportunidad. Entonces, cuando esas cosas ocurren, definitivamente que ya esa oposición no va a estar tranquila en ningún momento, como la sociedad tampoco va a estar tranquila, porque definitivamente no se le puede depositar confianza a ese grupo, porque es un grupo que en cualquier momento te puede sorprender y darte el zarpazo. Y tiende a hacer eso tan peligroso que cuando tú vienes a ver, hasta matan a toda una sociedad. La matan, porque hay muchas formas de matar a una sociedad. Yo creo que llegar hasta esos niveles habla muy mal de ese pequeño grupo que quiere insistir en imponer un tipo de primarias, sean estas abiertas o cerradas. Por eso yo celebro la declaración del ex candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, cuando decía ayer en un reportaje, que también muy buen reportaje de Yanesi Espinal en el periódico El Caribe, y él señalaba ahí, decía, no, es que la mejor propuesta que nosotros podemos, y yo abrazo, y nosotros los PRMistas abrazamos, es la propuesta de la Junta Central Electoral, cuando en el párrafo que tiene que ver, en el artículo que tiene que ver con el tema de la celebración de las primarias, la escogencia de sus candidatos, la Junta establece que se le debe de dar la potestad a cada partido a que elija la metodología para elegir sus autoridades, que eso es una potestad de cada partido. Eso lo establece la Junta Central Electoral y Luis Abinader dice, eso es lo correcto. Yo entiendo y el PRM entiende que debe ser esa la propuesta que se deba acoger. Que Luis Abinader, que antes entendía y hablaba de que primarias cerradas es lo que ellos como metodología les ha funcionado, ahora a nivel de ley ya, contemplada en una ley de partidos, él sabe bien y él dice claramente que la Junta Central Electoral tiene razón cuando dice que es cada partido que tiene que decidir la forma en que va a elegir sus autoridades. Usted no le puede poner una camisa de fuerza a cada partido, de decirle, no, mire, usted lo va a hacer así. No, un momentito ahí. Porque aquí muchos juristas han venido y nos han puesto ejemplos sencillos. Tú que dices, yo no soy abogado, sí, pero no hay que ser abogado. Y tú decías, yo en lo poco que tengo, por lógica, conozco esto, entiendo esto. ¿Y qué dicen muchos de los que han venido? Bueno, en el Colegio Médico Dominicano, si usted no es médico y si usted no está inscrito en ese Colegio Médico Dominicano, no crea usted que usted puede ir a votar, a elegir quién va a ser el presidente del Colegio Médico Dominicano. No, eso lo eligen ellos. Como en el CLUNACO, eligen las autoridades del CLUNACO, los miembros del CLUNACO. Si yo no soy miembro de ese club, yo no puedo ir a votar por nadie. Lo mismo pasa en los partidos políticos. En los partidos políticos, ellos deciden cómo es que van a votar.
Pero con eso de las primarias abiertas simultáneas, lo que dice es entren todo y voten todo. No importa que usted sea PRMista o PLDista o de quien sea. Usted puede ir a un partido y votar y después coger al otro y votar. Y así usted escoge, si en el PLD hay 3 candidatos y usted es PRMista, usted va y le vota por el más débil de los candidatos, para que el más débil sea el que gane en las internas y después explotarlo en las generales, en las presidenciales. Eso es así, por lógica, eso no hay que ir a Harvard para usted entenderlo, ni ser tampoco abogado, ¿eh? Y son de las cosas que están ocurriendo en estos momentos en el Congreso de la República. Yo lamento mucho esa posición y yo lamento mucho esa actitud poco honorable, pero es una manera terrible, ¿no?, de darle una puñalada por la espalda a esta sociedad dominicana. De todos modos, yo espero que la sensatez sea lo que prime en estos días en ese Congreso de la República. Ahora, ya la semana que viene es difícil el que se pueda tener una aprobación de ley de partidos como se le había sembrado la esperanza a este pueblo. Todo eso, miren, falacia, pura mentira. Mira, Alexander, antes de irnos a pausa, yo lamento mucho que hoy empezamos con ese tema, pero es un tema demasiado fuerte. Ayer eso explotó por todas partes y ese era el cuchicheo por todas partes, tú lo sabes. Ahora bien, quiero felicitar a una gran amiga que está de cumpleaños en el día de hoy, la doctora Josefina Pérez Gaviño, que hoy cumplen un año más de vida, una mujer bella por dentro y por fuera, una mujer grandiosa, porque fue educada con tantos valores, con tantos principios, y ella a sus valores y a sus principios nunca ha renunciado. Por eso la admiro tanto, por eso la respeto tanto, como mujer, como política, como amiga también, porque también ha sabido ser mi amiga y yo la verdad es que hoy celebro la vida de doña Josefina Pérez Gaviño. Un abrazo y un beso para ella. Yo me uno a esa felicitación. Sí, yo estoy segura que Josefina Pérez Gaviño. Sí, mira, Alexander, y tú sabes que la tensión es tan fuerte en este país que se inauguró lo del teleférico y eso pasó sin pena ni gloria. Eso no tuvo mayor efecto. Pero sí, ya se inauguró el teleférico. El problema es que el teleférico supuestamente era una ruta alimentadora, ¿verdad? Pero entonces la estación todavía no está no ha arrancado. ¿La estación del metro? Sí, está parada. Entonces, yo no sé a quién es que va a alimentar. O sea, y ayer tuviste que se quedaron 2. No. O 2 vagones se quedaron y están filmando un show, pero eso fue la luz. Se quedaron en el medio de la nada. En medio de esa inauguración hubo protestas. ¿Por qué? Por los vecinos que viven en esa zona. En la ruta. En la misma ruta y que le pasan los vagones por encima y que toda esa gente por ahí está sorprendida y dice, estos aparatos que pasan por aquí arriba. Me gustó la figura del día. Ajá. Un hombre que dice, mira, mujer, vamos a tener que ponerle un techo a la letrina. Sí. Porque la cosa le va pasando por arriba a la letrina. Y las letrinas que no tenían techo, porque bueno, por algún lado tiene que respirar. Entonces ahora va a haber que ponerle techo, porque imagínense de allá arriba ahora, usted sabe la figura del día me gustó. Me encantó a mí también. Tú sabes que mi primo fue ayer a recoger a mi hermano al aeropuerto, que andaba por una de estas montañas escalando, a Kenji, que le encantan esas cosas. Y entonces me dice Francis, ay prima, pero eso del teleférico, eso va a ser un problema aquí. Aquí tenían que empezar por la educación.
Oh, pues ya empezaron a tirarle tenis a los cables, a enganchar tenis. No relajen. Ah, para que sepa, le están tirando los tenis. Tú sabes que aquí, Sí, en los cuando cables del en, lo- tendido eléctrico en- lo hacen. en los cables del tendido eléctrico agarran los tenis cuando ya uno de los tenis se rompió y el otro, o por hacerle bullying a los muchachos, y agarran y amarran los cordones, un tenis con el otro, y lo tiran en el cable. Pues ya mi primo vio que en uno de los cables del teleférico le largaron unos tenis y se lo engancharon allá arriba. No, pero las autoridades deben de perseguir al que haga eso. No, pero es que imagínate tú, eso es No, lo no, que no, pasa. pero el que haga Por eso deben de eso perseguirlo. es, señores, que los teleféricos están diseñados para ciudades o lugares de desniveles que no sean llanuras. Esta es una llanura, la capital. ¿A dónde carajos usted ve montaña aquí? Eso es para las montañas muy altas, donde no haya forma de cómo usted acceder, entonces se implementa ese tipo de transporte. Pero una llanura como esta, no era, eso es hasta inviable. Pero bueno, está ahí el teleférico, hay algunos que simple y llanamente rechazan ese tipo de transporte. Y ahora es un tanto acostumbrarse a esa idea que un grupo de moradores está rechazando porque les roza prácticamente el techo de sus casas. A esas personas hay que movilizarla de allí. Y eso fue lo primero que debió de hacerse. Pero aquí siempre ponemos la carreta delante de los bueyes. Es más, inauguraron esa cuestión del teleférico, de que para que sea la ruta alimentadora para el metro, y el metro todavía no ha sido puesto en ejecución, no está en marcha. Pusieron a Danilo y Danilo fue y dije que lo inauguró, pero eso nunca, los vagones no están ahí Eso ni fue nada. Eso fue como en el 16. Sí, no, para la campaña. Ya hace 2 años de eso. Entonces, está el metro, pero no está, porque no funciona. Entonces no es una ruta alimentadora. Entonces, eso no es ninguna ruta alimentadora. Es una ruta troncal. Entonces, bueno, pero vámonos a la pausa, compañero, y retornamos, vamos a conversar con un abogado político. José Ricardo Taveras va a estar conversando Él en el sí día sabe de hoy. de eso. Él sabe de eso y de mucho más. Con él vamos a conversar tras la pausa.